Bueno, buenas tardes a todas y todos. Vamos a continuar con el estudio del capítulo 11 del libro del texto. La semana pasada iniciamos la sesión 1. El capítulo 11 llama Dios o el ego. La semana pasada estuvimos estudiando la sesión 1, que se llama Los regalos de la paternidad, y vimos hasta el párrafo 7 y quedamos hoy de continuar del párrafo 8 en adelante. Esto se encuentra en la página 217, ¿sí?, de la edición antigua, o en la 223 de la edición nueva. Voy a hacer un breve repaso de lo que vimos la semana pasada para que después de eso continuemos con el estudio de los párrafos subsiguientes de esta sesión llamada Los regalos de la paternidad. En primer lugar, esta sesión empieza que si nosotros nos hemos dado cuenta de la necesidad de curación, o sea, en el momento en que nosotros nos demos cuenta de la necesidad que tenemos de curarnos, entonces ahí comienza nuestro retorno al conocimiento con mayúscula, o sea, pues nuestro retorno al cielo o al paraíso o a Dios, como lo queramos llamar, aquí lo va a llamar conocimiento con mayúscula. Y que todo lo que hagamos, sí, en función de eso, los cimientos que hagamos en ese retorno, esos cimientos son los trabajos de perdón que hacemos. Ni una sola piedra que coloquemos sobre esos cimientos dejará de ser bendecida por Dios, ¿no? Y que cuando nosotros restauramos eh, nuestra mente, eh, no solamente hacemos una restauración en nuestra mente, sino también en la de mi hermano, porque juntos moramos en la mente de Dios. Luego hay un párrafo que es muy importante, sobre todo el párrafo 2 y el 3 de esta sesión, que plantea pues unas dimensiones metafísicas del curso, y es que la sensación de estar solo en este mundo es porque creemos que estamos separados de lo infinito, ¿no? Pero nos dice que cómo es posible que podamos estar separados de lo infinito si este no tiene fin. O sea, si estamos dentro del infinito, es imposible estar separados de lo infinito, precisamente porque este no tiene fin, porque es ilimitado. Así que es una creencia nuestra y le hemos colocado un límite a la creación, le hemos creado un límite a lo infinito, pero eso es una creencia, no es la realidad. Nadie puede estar más allá de lo ilimitado, precisamente porque no tiene límites, está en todas partes. ¿No? Esto nos está hablando de Dios y de la creación. Luego nos dice, en Dios no hay principios ni finales, que es lo mismo que decir que nosotros no tenemos principio ni finales, porque somos eternos, somos inmortales. Porque Dios mismo es el universo, ¿no? ¿Y cómo íbamos a ponerle límites al universo o a Dios? ¿Cómo iba a poder excluirte a ti mismo del universo o de Dios que es el universo? O sea, Dios y el universo es lo mismo en esta exposición que el curso nos hace, ¿no? Entonces, termina preguntándonos que si realmente creemos que una parte de Dios puede extraviarse o estar ausente de él. Si estamos dentro de Dios, dentro de su mente, dentro del infinito, eso sería, pues, teóricamente imposible, ¿no? Y si nosotros no formáramos de parte de Dios, pues y concluye, pues la voluntad de Dios no estaría unificada, ¿no? O sea, tendríamos un Dios fragmentado. Eso también sería, pues, inconcebible. Porque
surgiría la pregunta, ¿podría una parte de la mente de Dios no contener nada? Y pues nos va a decir que eso es imposible. Luego concluye diciendo que la extensión, que quiere decir, cuando habla de la extensión también quiere decir la creación o Dios, no, o el amor no puede ser bloqueada, ni tampoco tiene vacíos. Esta continúa eternamente por mucho que sea negada, o sea, por mucho que nosotros neguemos el amor o a Dios, eh, el amor o Dios no puede ser ni bloqueado, ¿no? Así nosotros lo negamos, esto va a continuar. Así que negar su realidad, o sea, la realidad de Dios, de la extensión, de la creación, del amor, negar su realidad puede constituir un retraso en el tiempo, pero no en la eternidad. O sea, como nosotros creemos vivir en el tiempo y negamos a Dios o negamos el amor, dentro del tiempo eso parece ser un retraso, pero en la eternidad, que es donde reside la verdad o Dios, pues eso no tiene ninguna importancia, no tiene ningún significado, ¿no? Por eso nos dice ya en el párrafo 4 que esperar es posible únicamente en el tiempo. O sea, las esperas son propias de este mundo. En la eternidad todo sucede en el instante y no hay espera, ¿no? Entonces, esperar es posible únicamente en el tiempo. Pero nos va a decir el tiempo, pero el tiempo carece de significado. ¿Por qué? Porque el tiempo hace parte del mundo. El tiempo, el espacio, las formas, los cuerpos mm, son ilusorios y por lo tanto carecen de significado. Recordemos que para el curso el significado radica, el único significado radica en Dios y sus atributos. El amor, la paz, la dicha, el espíritu, la eternidad, etcétera. Entonces nos dice que nosotros que inventamos las demoras, podemos dejar que el tiempo, podemos dejar atrás el tiempo. O sea, si nosotros inventamos las demoras y los retrasos, podemos dejarlo atrás porque al fin y al cabo no lo inventamos, ¿no? Y por lo tanto, pues lo podemos abandonar, que es otra manera de decir, lo podemos perdonar. ¿Y por qué? Porque ni los principios ni los finales fueron creados por el Eterno. O sea, los principios y los finales no fueron creados por Dios. ¿Ve? ¿Y cuáles son los principios y los finales? Pues todo lo que se mueva en el tiempo, ¿no? O sea, otra manera de decirlo es, el tiempo no fue creado por Dios, el tiempo no fue creado por el Eterno. El tiempo es una invención nuestra. Eh, entonces nos va a recordar que Dios no impuso límites a su creación y, mm, y pues tampoco aquellos que crean como Dios tampoco pueden tener límites, ¿no? Pero que nosotros desconocemos eso porque hemos tratado de limitar lo que Él creó. O sea, nosotros desconocemos de que no hay límites porque nuestro ego, que se inventa este mundo, ha tratado de limitar lo que Dios creó, ¿no? Y nos hemos creado una imagen de Dios que es muy parecida al ego nuestro, un Dios limitado, un Dios iracundo, un Dios conflictivo con su propia creación. Pero eso no es más que nuestra propia creencia, ¿no? Y luego nos va a decir en el párrafo 5, las leyes del universo no admiten contradicciones. O sea, las leyes del amor no admiten contradicciones. Dios no está en conflicto consigo mismo. Por lo tanto, lo que es válido para Dios es válido para ti. Si no crees que estás en Dios, tampoco creerás que Él está en ti. Mira, todo el curso y todo el libro del texto es un hilo de afirmaciones lógicas, ¿no? Si no crees que estás en Dios, tampoco creerás que Dios está en ti, ¿no?
Y luego nos dice, lo infinito no tiene sentido sin ti y tú no tienes sentido sin Dios, ¿no? Que es lo mismo que decir, Dios no tiene sentido sin ti y tú no tienes sentido sin Dios. Dios y su Hijo no pueden tener fin, pues somos el universo. O sea, Dios y su Hijo somos el universo. ¿Qué es el universo para un curso de milagros? Dios y su Hijo, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos donde estamos? Porque nosotros hemos negado la paternidad de nuestro Padre y hemos creído ser el Padre de nuestro Padre. Recuerde que Dios nos creó a su semejanza y eso quiere decir que tenemos los mismos atributos y poderes creadores del Padre. Podemos crear como el Padre, excepto crearlo a Él. En la separación fue un intento ilusorio, una fantasía de tratar de crear al Padre, ¿no? Y por eso generamos, pues, la separación. Entonces, finalmente nos va a decir que el universo de amor no se detiene porque tú no lo veas. O sea, la creación, Dios, el reino, el cielo o la extensión no se detienen porque nosotros no lo veamos, porque lo hemos negado. Ni tus ojos han perdido la capacidad de ver, pues el hecho de estar cerrados. O sea, el hecho de que yo cierre mis ojos no quiere decir que yo no vea, simplemente los he cerrado. Y eso fue lo que hicimos con la separación. Hemos cerrado los ojos ante la luz del amor o ante la luz de Dios, pero por ese hecho el universo del amor no deja de existir. Simplemente lo hemos negado, pero una negación no quiere decir que se haya destruido lo que la creación hizo. Luego nos va a decir que Dios te ha dado un lugar en su mente que es tuya para siempre. O sea, nosotros estamos en la mente de Dios y eso no va a cambiar. Recordemos una tesis que el curso va a reiterar múltiples veces, que las ideas no abandonan su fuente. Nosotros somos una idea, un pensamiento en la mente de Dios y por lo tanto nunca podremos abandonar su fuente, solamente en sueños de separación. Ahora, eso que Dios nos dio, ¿no? Ese lugar solamente lo vamos a recuperar en la medida que aprendamos a dar en la misma medida que Dios da. O sea, ¿cuál es la característica del amor con mayúscula? El dar de manera ilimitada, el darse, ¿no? Eh, entonces, y por eso nos va a decir que el amor no limita y lo que crea no está limitado. Por lo tanto, dar sin límites es lo que Dios ha dispuesto para ti, porque eso es lo único que puede brindarte su júbilo. O sea, ¿cuál es la característica del amor? Dar y dar sin límites. Y eso es lo que Dios dispuso para nosotros y eso es lo que nos garantiza nuestro júbilo en la creación, ¿no? La única manera de recordar a Dios, ¿no? Y de conservar en nuestro lugar, en la mente de Dios, es aprender a dar como Dios da, dar amor de manera ilimitada, ¿no? Entonces concluye ya en el párrafo 7 cómo iba a ser posible que una parte de Dios estuviera excluida a su amor, o sea, cómo iba a ser posible que una parte de Dios, o sea, su Hijo, estuviese excluida a su amor, o que una parte de su amor pudiera estar restringida. O sea, ni el Hijo puede estar excluido del amor de Dios, ni nosotros podemos restringir el amor de Dios, ¿no? Así que, ¿cómo puedes conocer el regalo que Él te dio, salvo dando como Él da? O sea, ¿cómo podemos nosotros conocer el regalo de la creación? O sea, la paternidad o a nuestro Padre, solamente lo podemos reconocer o recordar dando como Él da, o sea, dando amor. De ahí que concluye, da pues sin límites ni mesura
para que te des cuenta de cuánto te ha dado Él. O sea, ¿qué nos está invitando Jesús? Demos amor sin límites ni mesuras para que te des cuenta de cuánto te ha dado Dios. Esa prácticamente es una de las fórmulas de la salvación. Da amor pues sin límites ni mesura para que te des cuenta de cuánto amor te ha dado Dios. Y luego pues concluye que al ser mi voluntad una extensión de la voluntad de Dios, tiene que ser, por lo tanto, idéntica a la de Él. Cuando yo uno mi voluntad a la de Dios, ya no hay dos voluntades, hay una sola voluntad, la voluntad de Dios. Recordemos una oración que se repite mucho en la tradición cristiana. Padre mío, hágase tu voluntad, ¿no? Bueno, eso fue lo que vimos la semana pasada y ahora pues vamos a darle continuidad con el párrafo 8. No sé si habrá alguna pregunta o alguna inquietud frente a estos 7 primeros párrafos que vimos la semana pasada y que hice un breve resumen ahora. Claro. Oscar, buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes, Jorge. Mira, yo he escuchado a algunos otros maestros del curso y y dicen que en este mundo no se puede dar amor, ¿no? Que aquí en este mundo no puede haber amor. Entiendo pues que es como el perdón, digamos en los atributos que se puede hacer, pero también digo, y si sí se pudiera dar, o sea, esto es posible, tal vez para la mente eh, tan pequeña, a lo mejor con un ego muy grande, no sé cómo decirlo ahorita, o tan nublada por su ego, más bien, una mente tan nublada por su ego, que esto le haga imposible experimentar eso, pues el amor o incluso el párrafo lo dice, ¿no? El curso dice que este curso no pretende enseñarte el significado del amor, ¿no? Pero sí el que quitar los impedimentos que te hagan experimentarlo. Entonces, es una pregunta, digo, al final es con carácter de aprendizaje, sin contrapuntear, eso ni me interesa lo que digan los otros maestros en cuanto a si se puede o no, porque al final creo que la experiencia es personal, ¿no? A la experiencia es de cada quien, a lo mejor alguien sí lo puede experimentar, pero como yo no lo he experimentado, yo pienso que no puede existir esta posibilidad. No me extiendo mucho, esa es la pregunta, Oscar. Muchas gracias, Jorge. A ver, es una pregunta de carácter metafísico, ¿sí? El punto de partida de lo que mencionas, Jorge, y lo que no podemos hacer en este mundo es crear, ¿no? Porque la capacidad de crear la tenemos en el cielo. Por eso el curso utiliza una palabra distinta para las falsas creaciones del ego, que es fabricar, ¿no? Y deja la palabra crear únicamente como un atributo de Dios o de su Hijo en el cielo. Como este mundo es un mundo ilusorio o un mundo inventado por nosotros, digamos, en este proceso de la separación, entonces todo lo de este mundo es ilusorio, como el tiempo, el espacio, los cuerpos, bueno, los conflictos, todo eso es ilusorio. Pero, ¿qué es lo que nos, digamos, nos sigue uniendo a Dios en este mundo? ¿No? ¿Qué es lo que nos sigue uniendo a Dios en este mundo? Lo vamos a ver más adelante en en esta misma sesión, cuando la estudiemos unos párrafos más adelante, Jorge. Y es que Dios sigue presente incluso en el tiempo, el amor de Dios, ¿no? Si nosotros no tuviésemos dentro de nuestra mente ese recuerdo del amor de Dios, la separación sería
eh, eh, irresoluble, sería definitiva. O sea, no tendríamos posibilidad de salvarnos. Pero como les dije ahora rato, ninguna idea abandona su fuente. O sea, el amor de Dios en nosotros sigue ahí. No se puede separar del Padre. Lo que lo hemos hecho es ocultarla o negarla. Y en ese sentido parecemos retrasar el retorno a Dios. Como nos lo dice en el párrafo anterior, no, el hecho de cerrar los ojos no quiere decir que estemos ciegos. Entonces, tampoco el universo del amor se detiene porque no lo veamos o porque lo neguemos, como lo dice en el párrafo 5. Entonces, ese recuerdo del amor de Dios en nuestra mente lo llamamos en el curso el Espíritu Santo, ¿no? Y esa es el recuerdo. Entonces, ese amor de Dios sigue en nosotros en la separación, ¿no? Eso lo vamos a ver con más claridad, como te dije, en unos párrafos siguientes de esta misma sesión que vamos a estudiar ahora. Pero lo que quiere decir también es, obviamente, como usted lo señaló en el prefacio, nos dice que el curso no es un curso sobre el amor, porque el amor está más allá de nuestra comprensión. O sea, el amor con mayúscula, el amor del cielo, está más allá de nuestra comprensión. Este curso va sobre el perdón, que lo que busca es remover los obstáculos que nos impiden experimentar el amor. O sea, nuestra tarea en este mundo, obviamente, es perdonar para poder acceder al amor. Entonces, digamos que el amor, tal como se da en el cielo, es difícil de que lo experimentemos totalmente. Pero en la medida que perdonamos y perdonamos, vamos a tener, digamos, mayores destellos de ese amor, ¿no? Vamos a verlo todo desde el amor y desde el perdón, o de lo que el curso llama la visión de Cristo, que no es más que ver todo con amor, ¿no? Con paz, y no ver juicio ni condenas. Ahí llegaríamos. Entonces, no es de manera absoluta, digamos, la afirmación. Yo creo que la afirmación que plantearon algunos maestros tiene que ver con eso. En este mundo no creamos, creamos en el estado del cielo. Pero si no hubiese por lo menos el recuerdo del amor de Dios en nuestra mente, no habría salvación. Lo que pasa es lo que tenemos, ese amor está en nosotros, reside en nosotros y vive en nosotros. Lo tenemos es ocultado, lo hemos negado, le hemos colocado velos, lo hemos envuelto en una maraña de creencias y entonces aparece oculto, pero nuestra naturaleza sigue siendo amor. Por eso el curso nos va a decir que la iluminación no es un cambio, sino un reconocimiento. ¿Y qué reconocimiento es? Pues que somos amor, que somos el perfecto e inocente Hijo de Dios. Ese reconocimiento lo logramos en la medida que nos sanemos, que es lo que inicia con lo que inicia esta sesión. Cuando te has dado cuenta de que necesitas curación, así empieza esta sesión 1, los regalos de la paternidad. Entonces, cuando nos demos cuenta de que necesitamos curación, entonces damos el primer paso hacia el conocimiento, o sea, hacia el amor, hacia Dios. Es eso, ¿ves? Pero el amor siempre va a estar en nosotros, porque estamos en la mente de Dios. No sé si te quedó claro ¿qué? Sí, La está bien. explicación, Jorge. Está Bueno, bien, muy bien. Gracias, Oscar. muchas gracias a ti por preguntar, Jorge. Bueno, entonces vámonos con la lectura del párrafo 8. ¿Quién nos quiere cooperar con la lectura del párrafo 8? Yo leo, Oscar. Yo leo, Adelante, Oscar. adelante, Fanny, gracias. Y si alguien más dijo, queda de segunda. Bueno. Bueno, arranco 8. No sabes, no obstante, lo que tu voluntad dispone,
Eso no es extraño si te percatas de que negar equivale a no saber. La voluntad de Dios es que tú eres su hijo. Al negar esto, niegas tu propia voluntad y, por lo tanto, no puedes saber lo que es. Debes preguntar cuál es la voluntad de Dios con respecto a todo, porque su voluntad es también tu voluntad. Tú no sabes lo que es, pero el Espíritu Santo lo recuerda por ti. Pregúntale, por lo tanto, cuál es la voluntad de Dios para ti y Él te dirá cuál es la tuya. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que tú no lo sabes. Siempre que siempre que lo que el Espíritu Santo te diga parezca ser una coacción, es únicamente porque no has reconocido tu voluntad. Muchas gracias, Fanny. ¿Preguntas o comentarios a este párrafo 8? Ni preguntas ni comentarios. Bueno, hagámosle un repasito entonces al párrafo 8. No sabes, no obstante, lo que tu voluntad dispone. ¿Qué nos quiere decir con eso? Al separarnos, olvidamos que nuestra voluntad es una con la voluntad de Dios y por lo tanto en este mundo no sabemos lo que nuestra voluntad dispone. Eso es lo que nos quiere decir en esta primera oración. Y nos va a decir, eso no es extraño si te percatas de que negar equivale, entre comillas, a no saber. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando negamos a Dios o negamos su amor, eso equivale a que perdimos el conocimiento con mayúscula, que es propio de Dios o del Espíritu. Entonces, al negar, al separarnos, al creer que nos separamos de Dios, pues eso equivale a, mm, a no saber, a no conocer, ¿no? Por eso también recordemos de que esta sesión en el párrafo 1 empieza precisamente a decirnos que cuando eh, aceptamos de que necesitamos curación, en ese momento sentamos los cimientos para regresar al conocimiento, o sea, al saber todo abarcante de Dios. Luego nos va a decir, la voluntad de Dios es que tú eres su hijo. Esa es la voluntad de Dios y por lo tanto es la voluntad del hijo o es mi voluntad. Eso fue lo que nosotros hemos desconocido o hemos negado tras la separación. Recordemos que el curso reconoce dos tipos de negación. La negación que hicimos para hacer real en nuestra mente la separación, ¿no? O sea, la negación del amor o la negación de la creación o la negación de Dios o del cielo, que es la que nos está hablando en este párrafo, y la negación de la negación, que es cuando perdonamos. Negamos lo que inventamos en el sueño de separación. En ese sentido, el perdón no es más que negar todo lo que no sea amor. En ese sentido, es la negación de la negación. Pero aquí estamos viendo esa primera definición de negar. Estamos negando la creación o negando el amor o negando a Dios, ¿no? Así que al negar esto, o sea, que la voluntad de Dios y de su Hijo, de que la voluntad de Dios es que somos su Hijo, al negar eso, niegas tu propia voluntad y por lo tanto no puedes saber lo que es. O sea, si yo niego que Dios es mi Padre, ¿no? Y que esa voluntad del Padre es igual a la mía, si yo niego eso, pues estoy negando mi propia voluntad, ¿no? Y por lo tanto, no sé qué es mi voluntad o qué dispone mi voluntad. Así que nuestra tarea en este mundo y lo que nos va a decir en la oración 5
es una cosa que debemos utilizar a diario. Debemos resaltar esa oración 5 y las dos oraciones siguientes, porque es una forma de perdonar, es una forma de sanar. Esa oración 5 dice, debes preguntar cuál es la voluntad de Dios con respecto a todo, ¿no? Debes preguntar cuál es la voluntad de Dios con respecto a todo. O sea, cada vez que tengamos un pensamiento que nos quite la paz, una preocupación, un sentimiento de carencia, un aparente conflicto familiar o de trabajo, o estemos viendo guerras por la televisión o por internet, debes preguntar cuál es la voluntad de Dios con respecto a esto o aquello. Esa es la tarea nuestra en este mundo. Debes preguntar cuál es la voluntad de Dios con respecto a todo, porque su voluntad es también tu voluntad, o sea, somos una sola voluntad. Pero como nosotros no sabemos qué es nuestra voluntad, es la primera oración de este párrafo, no sabes, no obstante, lo que tu voluntad dispone. Como no sabemos eso, como tú no sabes lo que es mi voluntad o mi verdadera voluntad o la voluntad de Dios, no, entonces el Espíritu Santo lo recuerda por ti. Así que mi tarea, ¿cuál es? Preguntarle, por lo tanto, al Espíritu Santo, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Eso es lo que yo tengo que estar preguntando a cada momento a lo largo del día, en cada situación, en cada experiencia que yo considere que es traumática, que me quita la paz. Le pregunto al Espíritu Santo, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Tengamos eso como una tarea diaria, no volvámosla como una especie de oración o de mantra, si se quiera. Y el Espíritu Santo te dirá cuál es tu voluntad. O sea, preguntémosle al Espíritu Santo cuál es la voluntad de Dios para mí y el Espíritu Santo te dirá cuál es. Es eso. Y ese es un trabajo de sanación y de perdón, porque nos va a recordar el amor, nuestra unidad indisoluble con Dios y y por lo tanto, va a negar la realidad de este mundo de conflictos, de carencias, de miedos y de culpas. Luego nos dice, no se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que tú no lo sabes. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que tú no sabes cuál es la voluntad de Dios para ti, porque creemos que hemos creado otra voluntad distinta a la de Dios, la falsa voluntad del ego. Pero el curso no va a reconocer que exista una segunda voluntad. Por eso, por lo regular, cuando habla de la voluntad del ego, la va a colocar entre comillas. Siempre que lo que el Espíritu Santo te diga parezca ser una coacción, es únicamente porque no has reconocido tu voluntad. O sea, ¿qué nos está diciendo esta última oración? Muchas veces le preguntamos al Espíritu Santo algo, ¿no? Algo específico o algo general, como nos lo plantea este párrafo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿No? Y ¿qué nos está diciendo Jesús acá? Que el Espíritu Santo siempre nos va a contestar cuál es. Pero puede suceder, ¿no? Que nosotros le preguntemos y la respuesta al Espíritu Santo parezca ser una coacción. Eso puede tener dos interpretaciones. Una, que preguntamos al Espíritu Santo y que nos contestó el ego. O dos, que eh, eh, pensemos que la respuesta del Espíritu Santo está en contravía a mi voluntad egoica, ¿no? Y por lo tanto no he reconocido mi propia voluntad que está unida a la de Dios. O sea, sigo en la separación, sigo en el conflicto.
Siempre la respuesta del Espíritu Santo va a ser una respuesta de amor y de paz. Si la respuesta que el Espíritu Santo no es de amor y de paz, lo más seguro es que nos ha contestado nuestro ego. ¿Alguna pregunta o comentario sobre este párrafo? Sí, buenas tardes. Una Buenas pregunta. tardes. Si bien es el capítulo 30, leyendo en la introducción dice, o en el primer párrafo, dice que no siempre te das cuenta de que estás tomando una decisión. Y por ahí esto tiene que ver con eso, por eso la pregunta, porque me imagino que es porque como a veces no me doy cuenta que estoy tomando una decisión y que la tomé, y me doy cuenta con los efectos de esa decisión. Por ahí tiene que ver con eso. Siempre hacer la pregunta para no encontrarme con efectos que no son los que convienen, que no son los efectos eh, los pensamientos de Dios que puedo tener con Dios. Eh, ¿Va por ese lado este párrafo, esa pregunta? Completamente, Claudia. Así es. O sea, has hecho una acotación muy precisa. Ese pasaje de, me imagino, el capítulo 30, que es como pasar un día, ¿no? Eh, Sí, y es que finalmente, lo que si queremos visualizar un día de paz, de felicidad, de alegría, de amor, eh, lo único que tenemos que hacer es renunciar a tomar decisiones por nuestra cuenta. ¿Eso qué quiere decir? Es tomar decisiones aparte de las de Dios o del Espíritu Santo, o tomar decisiones del lado de la mano del ego. Eso es tomar decisiones por nuestra cuenta. Entonces, lo que nos dice en ese capítulo 30 es: toma todas las decisiones de la mano del Espíritu Santo. Un poco es las últimas 5 lecciones del libro de ejercicios, de la 361 a la 365, que se van a repetir, ¿no? Es la misma. ¿Y por qué la repite? Porque esa es nuestra tarea después de terminar el libro de ejercicios, que es esa oración de las 5 últimas lecciones del libro de ejercicios. Te entrego este instante santo, sé tú quien dirige, pues yo simplemente quiero seguirte, seguro que tu dirección me brindará la paz. Y esa es la lección 361, se repite en la 362 y sigue hasta terminar la 365. No es porque a Jesús se le acabaron los temas de las lecciones, es que esa es la lección que nosotros debemos seguir de ahí en adelante. Siempre entregarle la dirección de nuestra vida al Espíritu Santo. Es lo mismo, lo que nos acaba de recordar Claudia, y es lo mismo que nos está diciendo acá. En la oración 5, debes preguntar cuál es la voluntad de Dios con respecto a todo. Y nos está diciendo respecto a todo. O sea, si me plantean un negocio, si tengo un problema familiar, si tengo una enfermedad, si estoy padeciendo de miedo o de ansiedad, o sea, respecto a todo, es a todo. Y entonces, respecto a cualquier situación que esté experimentando en esta vida, yo pregunto, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí con respecto a esto o con respecto a aquello? Pero para escuchar la respuesta me tengo que aquietar. Creo que eso lo vimos la semana pasada o antepasada. Y aquietar es bajar las revoluciones de mi mente. O sea, entrar en una especie de estado meditativo, de silencio, ¿no? Hablándolo desde el punto de vista de las ondas cerebrales, es bajarlas a mínimo a ondas alfa, que es una oscilación entre 7
y 13 ciclos por segundo. El pensamiento racional, como el que tenemos acá, son ondas beta de 13 o 14 ciclos por segundo a 24. En ese pensamiento que tenemos aquí, ese pensamiento no es intuitivo, es racional, es lógico, ¿no? El Espíritu Santo y el amor se expresa es en una mayor quietud cerebral. Por eso tenemos que aquietarnos, cerrar los ojos, respirar lenta y profundamente, dedicarnos 1 minuto, 2 minutos a aquietarnos, a respirar, a cerrar los ojos y ahí preguntar, Padre, ¿cuál es tu voluntad, no, respecto a esta situación específica que estoy viviendo? Y esperar 1 minutico la respuesta. Es eso, aprender a aquietarnos para que escuchemos la voz que habla por Dios. Esa es la tarea, ¿no? Y está muy bien en lo que nos recuerda Claudia, que es una manera de cómo debemos pasar el día y de pasar un día de amor y paz si renunciamos a tomar decisiones por nuestra cuenta, que está en el capítulo 30. Muchas gracias por su aporte, Claudia. ¿Alguien más? Nadie más. Entonces nos vamos para el párrafo 9 y él nos colabora con la lectura del párrafo 9. ¿Alguien se había Yo ofrecido? leo, Oscar, yo leo. Adelante, Luz Marieta, muchas gracias. Bueno, la proyección del ego hace que la voluntad de Dios parezca ser algo externo a ti y por lo tanto que no es tu voluntad. De acuerdo con esta interpretación, parece que fuera posible que la voluntad de Dios y la tuya estuviesen en conflicto, pues Dios parece estar exigiéndote algo que tú no le quieres, no veo, algo que tú no le quieres dar y así privarte de lo que eras. ¿Cómo iba a ser posible que Dios, que solo desea lo que es tu voluntad, fuera capaz de eso? Tu voluntad es su vida que Él te ha dado. Ni siquiera en el tiempo puedes vivir separado de Él. Dormir no es estar muerto. Lo que Él creó puede dormir, pero no puede morir. La inmortalidad en su voluntad para su Hijo y la voluntad de su Hijo para su Hijo y la voluntad de su Hijo para sí. El Hijo de Dios no puede disponer la muerte para sí mismo porque su Padre es vida y su Hijo es como Él. La creación es tu voluntad porque es su voluntad. Amén. Amén. Muchas gracias, Luz Marieta. ¿Preguntas o comentarios sobre este párrafo que nos acabo de leer Luz Marieta, el número 9? Esta última frase de Oscar está muy, la creación es su voluntad, es la creación de Dios, la creación del cielo porque está con mayúscula, ¿verdad? Sí, claro. Porque es su voluntad, es la voluntad de Dios. O sea, mi creación, sí. la creación es la voluntad de Dios, porque es la misma voluntad de Dios, ¿sí? Ajá. Sí, se puede leer, porque como el curso juega tanto con las palabras, Sí, entonces ahí cuando está hablando de la creación está con mayúscula. Realmente la palabra creación, el curso solamente la deja en el ámbito de Dios o el amor, ¿no? Y lo de este mundo, como ya lo expliqué, lo va a sustituir la falsa creación del ego como fabricación, ¿no? Entonces la creación, que puede ser el reino o el cielo también, es mi voluntad porque es la voluntad de Dios. O sea, literalmente nos dice, la creación es tu voluntad, entre paréntesis, mi voluntad, porque es su voluntad con mayúsculas, o sea, la voluntad de Dios. O sea,
la creación es mi voluntad porque es la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre y la mía son una, ¿no? ¿Ya le queda claro, Sí, señor, Fanny? gracias, Oscar. Sí, señor, gracias. Bueno. ¿Alguien más? Oscar, Sí, es, perdón, adelante, Leti. gracias. Oscar, aquí donde dice en el número 7, dormir no es estar muerto. Lo que él creó puede dormir, pero no puede morir. La inmortalidad es su voluntad para su hijo y la voluntad de su hijo para sí. Aquí Mm. nos dice claramente que la muerte no existe, ¿verdad? Solamente estamos soñando. Se refiere a los dos sueños, tanto al de la noche como al del día. Se refiere al sueño de la separación. Recordemos de que, Mm, recuerde lo que el curso nos dice es que la separación nunca ocurrió, ¿no? Solamente en un sueño del Hijo de Dios que creyó que podía crear como el Padre o creer ser el Padre de su Padre y se olvidó reírse de ese sueño y por lo tanto lo hizo real en su mente, pero es un sueño. Entonces aquí no está hablando no del sueño, digamos, de nuestro cuerpo como tal, en el dormir por la noche o lo que sea, sino en, en ¿dónde está lo que tú preguntaste? Fue En el número 7. las 7 de dormir no es estar muerto, ¿no? O sea, Sí, es un ejemplo, o sea, el dormir no es estar muerto, tiene que ver con este mundo, o sea, el hecho de que nosotros dormimos no hemos muerto, ¿no? Y lo que no está diciendo es que lo que Dios creó puede dormir, pero no puede morir. Entonces, hay un ejemplo del mundo y un ejemplo metafísico. El ejemplo del mundo es dormir, no es estar muerto. O sea, usted duerme por la noche y al otro día se despierta y eso no quiere decir que estés muerta, ¿sí? Lo que Dios creó no puede, lo que Dios creó puede dormir, como duermes tú en la noche o como dormimos y soñamos que nos separamos de Dios. Pero eso no quiere decir que vayamos a morir. ¿No? ¿Por qué? Porque nuestra condición como hijos de Dios, como espíritu, como mente perfecta, es la inmortalidad. Y eso es lo que nos va a recordar en la oración 9. La inmortalidad es su voluntad para su hijo, o sea, la inmortalidad es la voluntad de Dios para su hijo y la voluntad de su hijo para sí, como la voluntad del hijo es igual a la del padre, pues nuestra voluntad también es ser inmortales. Así que si tenemos un sueño en el que soñamos que nos separamos de Dios y nos inventamos este mundo, eso no quiere decir que hemos muerto, que nos volvimos mortales y que vayamos a morir, que es lo que creemos en este mundo. Simplemente estamos soñando. Y finalmente la salvación no se refiere es nada al cuerpo, despertar del ¿verdad? sueño, Ujú. ¿no? La salvación es despertar del sueño de separación. Es eso. No sé si te quedó Sí, claro, Leti. es que yo lo estaba relacionando con el cuerpo, pero ahí no tiene nada que ver con el cuerpo. En el primer ejemplo, sí. En el del sueño de la noche, ajá, ok, ok. En la oración 7, Sí, recordemos que cuál es la metodología del curso. El curso se mueve en dos niveles, un nivel metafísico, un primer nivel metafísico y un segundo nivel más cercano a nuestra comprensión del mundo. ¿Sí?
como nosotros creemos vivir en este mundo y creemos que este mundo es real, pensar cómo es el mundo real o el cielo o Dios nos es muy difícil. Entonces lo que hace el curso es hacer analogías en ese segundo nivel de cómo nosotros comprendemos el mundo para luego llevarnos al primer nivel o al nivel más metafísico. Entonces, la oración 7 que usted mencionó, dormir no es estar muerto, corresponde al segundo nivel de comprensión, o sea, el que es más cercano a nuestra experiencia en este mundo. Entonces nos está diciendo, si tú, Letis, te duermes esta noche o te dormiste la noche anterior, eso no significa que estés muerta o que hayas muerto, ¿sí? Eso es ese segundo nivel de comprensión. Es una analogía para decirnos después que lo que Dios crea, no, que lo que Dios crea puede dormir y soñar, pero no puede morir porque es inmortal. O sea, ¿cómo nos creó Dios? Nos creó como espíritu, como una mente Sí. perfecta. Esa mente perfecta, ese espíritu que Dios creó, puede dormir y soñar que se ha separado del Padre, pero jamás puede morir. ¿Por qué? Porque nos creó inmortales. ¿Ya te queda clara el Sí, ejemplo? sí, muchas ¿Ve? gracias, Oscar. O sea, primero nos habla desde el segundo nivel, que es más comprensible para nosotros, ¿no? Que el hecho que nos durmamos por la noche no quiere decir que vayamos a morir, pero lo que Dios crea, y cuando habla que Dios crea, no está creando cuerpos, sino espíritus, eso que Dios crea, que somos nosotros, sus perfectos hijos, podemos dormir y soñar, pero no podemos morir. Somos inmortales, somos infinitos, somos eternos, ¿no? ¿Ya le queda más claro? Sí, muchas gracias, Oscar. Gracias a Sí, ti, gracias. Leti. Preguntas, comentarios. A mí bueno, desde como lo he estado leyendo ahorita con el repaso que hiciste al iniciar, es precisamente esta idea que veo que mencionas con mucho énfasis, me parece que me ayuda mucho, Oscar, de que no me he dado cuenta. En realidad dice, te has dado cuenta de tu necesidad de curación, pero en realidad es que no me he dado cuenta. En realidad es que no lo sospecho. Si no fuera por el curso, yo creería que Dios estaba allá, está allá y yo estoy por acá, y pues que esto es más real que Dios, ¿no? En definitiva, eso sería para mí. Y sin en cambio el curso, párrafo tras párrafo, voy a decirlo así, como aboliendo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablaba de las leyes, ¿no? De las leyes del mundo y cómo abole las leyes de Dios, que son una invención mía, ¿no? Que es una fabricación, y que la verdadera creación está por encima de estas leyes que yo he creído que son más reales que las de Dios. Y en este me suena más así como estás dormido todavía, ¿no? Sigues dormido, sigues soñando, pero eso no importa, ¿no? No importa que estés dormido. Lo importante es que te empieces a dar cuenta que estás dormido. Ujú. Y hace un uso esto de la proyección y la interpretación, que ahorita no recuerdo, a veces me frustra esto un poco porque estudio el curso y tengo, por ejemplo, dónde encontrar digamos, donde habla sobre esto, porque habla en el prefacio de esto. En el prefacio dice que de eso hace recurso el ego, de proyecciones y de interpretaciones que no son reales, ¿no? Y entonces vuelve a mencionar esto, y cómo de alguna forma estaba yo por preguntar, sino que ya me empecé a leer un poquito el párrafo 10 porque iba a preguntar precisamente, y bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Porque yo podría suponer, pero no sé, no lo sé. Si yo lo supiera, si yo supiera cuál es la voluntad de Dios, no necesitaría el curso. No sé cuál es puedo suponer, puedo interpretar, pero, y tú lo decías ahorita, ¿no? También en este ejercicio de preguntar al espíritu, ¿no? ¿Cuál es la voluntad con respecto a esto, ¿no? Entonces, pues es prácticamente lo que dice el curso, un entrenamiento mental, ¿no? Estar recurriendo al Espíritu Santo o al Maestro interior, si no quieres decirle Espíritu Santo, y estar en esa quietud de pensamientos, en esa frecuencia, ¿no? A lo mejor tratar de estar ahí, no sé si sea posible,
permanecer ahí, no lo sé. A lo mejor sí, y no, la idea más bien es estar en el mundo, interactuando con el mundo, pero que mi frecuencia esté eh, eh, en esta perspectiva de meditativa, ¿no? A lo mejor, no sé si me di a entender, Oscar, o mis compañeros, pero ese es mi comentario. No, me parece que lo has dicho perfectamente, Jorge, ¿no? Y lo que nos dice esta sesión que estamos estudiando es que para poder despertar, primero tenemos que darnos cuenta que tenemos que sanar nuestra mente. La mayoría del mundo cree que necesita sanar el cuerpo. El curso nos va a decir que lo que necesitamos sanar es nuestra mente. Entonces, realmente, respecto al mundo, somos muy poquitos los que nos embarcamos en esta aventura de sanar nuestra mente, que es el camino que nos traza el curso. La mayoría de la gente todavía ni siquiera se ha dado cuenta que necesita despertar del sueño de separación y que para despertar del sueño de separación tiene que sanar la mente. Ese es el tema fundamental. Así que en ese sentido, todo aquel que decide estudiar y practicar un curso de milagros, lo que está haciendo es reconocer que necesita sanar su mente. Y como nos dice al principio de esta sesión, en el párrafo 1, ahí comenzamos a crear los cimientos para retornar al conocimiento o a Dios o al amor, ¿no? O al paraíso. Y que cada piedra que coloquemos en esos cimientos serán bendecidos por Dios. ¿Cuáles son las piedras? Pues el perdón. Cada momento de perdón, cada acto de perdón es un ladrillo, una piedra que yo pongo en esos cimientos para retornar al cielo o retornar a Dios. Pero tengo que reconocer eso, que mi mente está enferma, que mi mente está equivocada y por lo tanto requiere sanación, que es todo el trabajo de perdón. Ese es un tema que nos señala el curso muy claramente en esta sesión y que nos invita a hacer ese recorrido a partir del reconocimiento de que necesitamos perdón, ¿no? Que necesitamos curación. Eso es lo que tenemos que hacer y lo haremos, y lo estamos haciendo, pero tenemos que reconocer que nuestra voluntad y la de Dios son una. Si creemos que hay dos voluntades, ahí es donde eh, nos vamos a enredar, que ya lo explicaré. No sé si hay otra pregunta, comentario. Leti está preguntando, levantando la mano. Sí, yo tengo una pregunta, si me lo permiten. Adelante. El lunes me caí y me rompí la mano. Y ahorita escuchándote, Oscar, de cómo miramos el mundo o las situaciones o las proyecciones de manera diferente con el curso, yo quería compartirles rápidamente que cuando me caí, me dolió muchísimo, muchísimo me dolió. Pero lo primero que vino a mi mente fue, Padre, ¿qué tengo que perdonar? ¿En dónde estaba mi mente? O sea, si yo no hubiera estado en el curso, tal vez me hubiera enojado mucho. Bueno, sí vinieron emociones también, pero me llamó la atención después que lo primero que hice fue pensar en dónde estaba mi mente, por qué proyecté esto. O sea, como que hubo algo, una vocecita que me decía, no es casualidad que te hayas caído, ni es la maldición de alguien, ni la voluntad de Dios, hablando precisamente de las voluntades, ¿no? Más bien yo dije que estoy proyectando, que tengo en la cabeza, que Padre, que tengo que mirar, fue lo primero que me vino. Y yo creo que es por todo lo que, pues por todo lo que he visto, lo poco o lo mucho que he entendido en el curso, ¿no? No sé, pero bueno, eso fue lo que me pasó. Muy bien, muchas gracias por compartirlo, Leti. Tú eres diestra, ¿no?
Sí, no, sí, soy derecha, es la derecha. Eres diestra y te fracturaste la mano derecha. Sí, ¿Ve? Mira, los accidentes no son accidentes, ¿no? Entonces, hay toda una disciplina que se conoce como la biodecodificación o la bioneuroemoción, incluso está el diccionario de bioneuroemoción que lo puedes bajar por internet o si no, pues yo se los comparto, no sé si tú estás en el grupo del chat de los miércoles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, lo que sucede en el cuerpo no es más que una proyección, ¿no? Recordemos este párrafo, esta primera oración del párrafo 8 que estamos viendo. La proyección del ego hace que la voluntad de Dios parezca ser algo externo a ti. La proyección del ego. Entonces, ¿qué ya llevado al terreno individual tuyo? ¿Qué pensaste? ¿Cuál fue? ¿Para qué proyectaste sobre ese accidente sobre tu mano derecha? ¿No? En bioneuroemoción, la mano derecha tiene que ver con el hacer, porque esto eres diestra, el hacer cosas. Entonces, bueno, puedes buscar en el diccionario de bioneuroemoción o si no, preguntar en Google cuál es el significado emocional o psicológico de fracturarse la mano derecha, ¿no? Si no tienes el diccionario de bioneuroemoción, ahí te lo van a decir con más detalle. ok. Entonces, finalmente es que no quería hacer, ¿no? En términos generales. ¿Qué situación estoy atravesando? Y por lo tanto me inhabilito para hacerla. ¿No? O sea, muy internamente dentro de mí. Entonces, ¿para qué me fracturé? Y hacer la pregunta que nos dice aquí, en esta sesión. ¿Cuál es tu voluntad de Dios para mí en esta situación específica, Padre? Dímelo. ¿Qué es lo que debo ver que no he visto? ¿Qué es lo que debo aprender? ¿Qué es lo que debo sanar? ¿Qué es lo que debo perdonar? ¿No? Porque finalmente lo que hiciste fue proyectar un conflicto interno en, en una parte específica de tu cuerpo, ¿no? En cierta manera te querías inhabilitar, ¿no? O no hacer algo. Eso, pues ya los que son más expertos en bioneuroemoción y en la psicoterapia del curso lo trabajan con más detalle. Yo no soy experto en nada, pero pues creo que con esas líneas creo que te puedes orientar para trabajar la sanación, porque detrás de eso siempre hay una emoción, hay un conflicto, una culpa escondida, diríamos desde el curso, ¿no? Ya dice Entonces, con el clavo, lo que Oscar. tenemos es indagar cuál es esa culpa escondida, ese miedo ¿Cuál es esa interior, culpa? para que lo podamos perdonar, ¿no? O lo que Así dirían es. en la psicoterapia del curso, qué es eso que me está quitando la paz, ¿no? Es eso, Muchas gracias. con gusto, Leti. Sí, yo dije, algo grande tengo que aprender de aquí. Todavía no lo encuentro bien cuál es la causa, pero ya más o menos me diste una pauta. Y haga la Muchas gracias. pregunta que nos dice en el párrafo anterior, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí en esta situación específica? ¿Para qué me quebré el brazo derecho? ¿Cuál fue el Ok. propósito de hecho? ¿Qué debo sanar o qué debo perdonar? Y necesariamente las respuestas te irán llegando y podrás ir perdonando lo que En vayas manos identificando. en compañía del Espíritu Santo, ¿verdad? Llega. Exactamente. Mm, Si Así me es. Muchísimas permites un gracias. comentario, Oscar y Leti, Adelante, Jorge. Gracias por todo. bueno, voy a comentar un poco nada más, espero no ser imprudente. También a lo mejor tenga que ver con una fractura de parte del clan familiar paterno. Una fractura, podría ser, desde Fue su... fractura de radio y muñeca. O sea, así como dice Oscar, o sea, en realidad así es, pero obviamente en esa culpa a lo mejor, en esa separación, a lo mejor podría ser con papá o alguna parte masculina. Nada más es un comentario.
Muchas gracias, Jorge, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Sí, también en bioneuroemoción se determina si usted es diestro y tiene un accidente en la parte derecha, tiene que ver con su parte masculina, y si es en la izquierda con la femenina, que es lo que Jorge nos está explicando ahora. Muchas gracias, Jorge, por su aporte. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Entonces, veamos, ¿hay alguna otra pregunta sobre este párrafo? Sobre el párrafo 9, que es el que estamos repasando. Bueno, como que no, entonces repasémoslo. Entonces, veamos, a ver, la primera oración nos dice, la proyección del ego hace que la voluntad de Dios parezca ser algo externo a ti. Nosotros lo aterrizamos específicamente en la situación de Leti, ¿no? Pero ahora la vamos a estudiar más en términos más generales, ¿no? O sea, o un poco más metafísicos. ¿Qué es lo que hacemos? Tras la separación, nosotros creemos que hemos forjado una voluntad distinta a la del Padre. A esa voluntad distinta a la del Padre la vamos a llamar ego, ¿no? Pero realmente no es ninguna voluntad, simplemente es un pensamiento errado. Entonces, ¿qué es lo que hace el pensamiento errado? Que busca proyectar sus culpas y sus miedos fuera de sí, ¿no? Y por eso ve a Dios como algo externo a él. O sea, miremos que cómo nos pintan las religiones a Dios, como algo externo a nosotros. Un señor que está allá y yo estoy acá. Ese señor dice que es mi papá, pero me castiga, me expulsa del paraíso. De pronto hace un diluvio y me ahoga o destruye una ciudad o qué sé yo. Me castiga de múltiples maneras porque él está allá y yo estoy acá, ¿no? Y pues hago cualquier cosa para aplacar la furia o la ira de Dios y hago sacrificios, pero también sucede que también todo lo que veo parece externo a mí. Mis hermanos, estoy en conflicto, en guerra con ellos, todo lo veo como que sucediera fuera de mí. Eso es lo que hace la proyección del ego. Y también la hace frente al cuerpo, porque el cuerpo también parece como separado de la mente, pero no es más que una extensión de la mente falsa. Entonces, la proyección del ego hace que la voluntad de Dios parezca ser algo externo a mí. O sea, como que hay dos voluntades, la de Dios y la mía. Y esa mía es la del ego. Y por lo tanto, que no es tu voluntad, o sea, lo de las dos voluntades. De acuerdo con esta interpretación, parece que fuera posible que la voluntad de Dios y la tuya estuviesen en conflicto. Esa es nuestra condición en este mundo, así lo experimentamos. Cuando tenemos una situación traumática, decimos que es un castigo de Dios. Decimos que Dios se olvidó de nosotros y que tenemos que hacer cualquier cosa para que Dios se recuerde de nosotros. Entonces vamos a la iglesia y oramos y hacemos ofrendas o sacrificios, etcétera. Pero es como si hubiesen dos voluntades en conflicto. O culpamos a Dios de lo que nos está pasando. Y luego nos dice que parece que como hay dos voluntades y que estuviesen en conflicto, o sea, la voluntad de Dios y mi aparente voluntad, entonces Dios parece estar exigiéndote algo que tú no le quieres dar, ¿no? O sea, como que Dios nos está exigiendo que sigamos su voluntad y yo quiero conservar mi voluntad. ¿Cuál? La del ego, ¿no? Y así privarte de lo que anhelas, que realmente es de lo que deseo en este mundo. O sea, yo tengo unos apegos en este mundo y cuando se me pide que pues deje de poner toda mi atención en las cosas del mundo y me fije en Dios, parece que Dios me estuviera exigiendo algo que yo no le quiero dar o no le quiero entregar, ¿no? Que son todos mis deseos y mis apegos. Y así pues me estoy privando de lo que creo que el mundo me está dando.
¿no? Y entonces también estoy viendo un Dios que quita, ¿no? Y recordemos que el Dios del curso es un Dios que solamente da, porque el amor solamente sabe dar amor y nada más que amor. Y lo que da, lo da para siempre, porque es eterno. Así que nos pregunta, ¿cómo iba a ser posible que Dios, que solo desea lo que es tu voluntad, fuera capaz de eso, de quitarte algo? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque la voluntad de Dios es amor y la voluntad del amor es dar. Entonces nunca va a desear quitar, ¿no? Eh, y entonces eso no es posible, o sea, Dios no quita. O sea, ese cuento de que Dios nos expulsó del paraíso a patadas y todas las cosas, eso no es posible. ¿Por qué? Porque lo que Dios da, lo da para siempre. Si Dios nos dio la eternidad, somos eternos por siempre. Si Dios nos dio el paraíso, tenemos el paraíso por siempre. O sea, Dios no quita, pero nosotros que vivimos en el mundo de las carencias, creemos que Dios nos quita y nos apegamos a las pocas cosas que creemos obtener en este mundo. Luego nos dice, tu voluntad es su vida. O sea, mi voluntad es que es la voluntad de Dios, es la vida con mayúscula, que es la que Dios crea, no la vida biológica de este mundo. No, la vida con mayúscula es la creación de Dios. Entonces, mi voluntad es la vida con mayúscula que Dios me ha dado. Y eso es lo que debo aceptar y reconocer. Y esa es mi voluntad y es la voluntad de mi Padre. Ni siquiera en el tiempo puedes vivir separado de Él. Y esta es la respuesta a la primera pregunta que nos hizo Jorge sobre el amor en este mundo. Ni siquiera en el tiempo puedes vivir separado de Dios. Ni siquiera en este mundo puedes vivir separado de Dios. Ni siquiera en este mundo o en el tiempo, el amor de Dios, yo no puedo vivir separado del amor de Dios, que era la pregunta de Jorge. Ni siquiera en el tiempo no puedo estar separado del amor de Dios. Ese amor de Dios es indisoluble, no se desliga y jamás se va a separar del Padre. No, ni siquiera en el tiempo, ni siquiera en este mundo. Luego viene lo que ya vimos, creo que fue con Leti, o con quién, que vimos lo de no estar muerto. Dormir no es estar muerto, eso ya lo vimos. No me acuerdo si fue con Leti o alguien que hizo la pregunta y la trabajamos. Y luego me lo salto y me paso a la oración 10 porque ya explicamos la 7, 8 y 9. El Hijo de Dios no puede disponer la muerte para sí mismo porque su Padre es vida y su Hijo es como Él. O sea, nosotros no podemos morir porque somos inmortales. Esa fue la voluntad del Padre y esa es nuestra voluntad. En tanto, hijos de Dios, tenemos una sola voluntad. Así que no podemos disponer de nuestra muerte. Eso lo creemos en este mundo, ¿no? Y lo que vemos es cuerpos que mueren, pero la mente, el espíritu jamás van a morir, ¿no? Nosotros como hijos de Dios, como espíritu, no podemos disponer de nuestra propia muerte, porque nuestro Padre es la vida con mayúscula y nosotros somos como Él. La creación es tu voluntad porque es su voluntad. Es casi la misma forma de terminar del párrafo 6, ¿no? Tu amor es tan limitado como el suyo porque es el suyo, ¿no? Y mira cómo termina siempre la última oración de cada párrafo. Es casi lo mismo. Hace un juego de lógica, ¿no?
El 7 es, y al ser tu voluntad una extensión de la suya, tiene que ser, por lo tanto, idéntica a la de él, ¿no? Y luego en la 9, la creación es tu voluntad porque es su voluntad, ¿no? Siempre está cerrando cada párrafo con una conclusión lógica. Si mi voluntad es la voluntad de Dios, entonces la creación con mayúscula, el reino, también es mi voluntad. Y ahí cierra, ¿no? Y por lo tanto, pues, si la voluntad del Dios es que la creación sea eterna e inmortal, pues yo soy eterno e inmortal porque esa es la voluntad de Dios y mi voluntad y la de mi Padre son una. ¿Alguna pregunta o comentario sobre este párrafo 9? Ni pregunta ni comentario. Entonces vámonos con el párrafo 10. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 10? ¿Puedo leerla yo? Adelante, Leti, gracias. Gracias. Párrafo 10. No puedes ser feliz a menos que hagas lo que realmente es tu voluntad. Y esto no se puede cambiar porque es inmutable. Es inmutable porque es la voluntad de Dios y la tuya, porque de otro modo su voluntad no podría extenderse. Tienes miedo de saber cuál es la voluntad de Dios porque crees que no es la tuya. Esta creencia es lo que da lugar a la enfermedad y al miedo. Todo síntoma de enfermedad y de miedo emana de ella porque es la creencia que hace que no quieras saber. Al creer esto, te ocultas en la oscuridad, negando que la luz se encuentre en ti. Creo que tiene un poco que ver conmigo, ¿verdad? Con todos nosotros. Con todos, porque somos una mente, ¿verdad, Oscar? Claro, no queremos saber cuál es la voluntad de Dios. En el fondo es eso, ¿no? Creemos que son dos voluntades y no queremos saber porque le tenemos miedo a la verdad, ¿no? Exacto. Le tenemos miedo a Dios. Recordemos un capítulo que vamos a ver más adelante, donde hay una sección que llama los obstáculos a la paz. Y uno de ellos es el miedo a Dios, porque tenemos una creencia del Dios castigador, ¿no? Es una falsa creencia. Y lo que nos está tratando de enseñar el curso es que no hay un Dios castigador. Es un Dios que solamente su naturaleza es amor y nada más que amor, no tiene opuestos. Así que le tenemos miedo y no queremos saber porque tenemos apegos a las cosas de este mundo y creemos que las vamos a perder. ¿Alguna pregunta sobre este párrafo? Y solamente podemos deshacer esas creencias con el perdón, ¿verdad? Solamente con el perdón y nada más como el perdón. Recordemos que hay unas lecciones que nos van a recordar que mi única función en este mundo es perdonar. Esa es mi única función, porque es la manera que voy a despertar del sueño de separación. En cambio, mi única función en el cielo es crear. ¿Ves? Pero en este mundo es perdonar. ¿Para qué? Para poder crear, para volver a crear, para volver a estar en Dios. Entonces, única manera es perdonar, es deshacer mis falsas creencias, es despertar del sueño. ¿Ves? ¿Alguien más? Parece que nadie más. Entonces veamos, repasemos este párrafo 10.
no puedes ser feliz a menos que hagas lo que realmente es tu voluntad. Y esto no se puede cambiar porque es inmutable. ¿Qué nos quiere decir esto? Yo no puedo ser feliz a menos que haga lo que es mi verdadera voluntad, no la voluntad del ego, ¿no? Y esa voluntad no la puedo cambiar porque es inmutable, porque me la dio Dios, ¿no? Eso es lo que me quiere decir acá. Yo no puedo ser feliz en este mundo a no ser que yo haga mi verdadera voluntad o la voluntad de Dios, que es lo mismo. Y eso no se puede cambiar porque es inmutable. Lo que Dios crea no cambia. Lo que Dios da es para siempre. Entonces, si yo quiero ser feliz, tengo que hacer lo que es mi verdadera voluntad, no la del ego. Unir mi voluntad a la de Dios. Si yo uno mi voluntad a la de Dios, entonces podré ser feliz. De ahí la fórmula que nos enseñaban los párrafos anteriores, que pregunta respecto a todo, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Respecto a todo es todo. Si yo practico todos los días y en todo momento esa fórmula, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí en todo? Entonces podré ser feliz. Y esa voluntad no va a cambiar porque es eterna. Luego nos dice en la oración 2, es inmutable porque es la voluntad de Dios y la tuya. O sea, esa voluntad es inmutable porque es la voluntad de Dios, pero también es la mía porque la voluntad de Dios y la mía son la misma. Entonces, es inmutable porque es la voluntad de Dios y la tuya, pues de otro modo su voluntad no podría extenderse. O sea, si la voluntad de Dios y la de su Hijo no están unidas, no son una sola, el amor con mayúscula o la creación no podría extenderse. Y la creación se está extendiendo de manera permanente. Solamente cuando yo creo colocarle un obstáculo a la creación, un obstáculo a la voluntad de Dios, creo que la estoy limitando y por lo tanto parece que no se extiende, pero es una creencia en mi mente. La creación siempre seguirá extendiéndose. Luego nos dice en la oración 3, tienes miedo de saber cuál es la voluntad de Dios porque crees que no es la tuya. O sea, me da miedo saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque creo que es diferente a la mía. Y esa supuesta voluntad mía, que es una voluntad de separación y conflicto, está esperando el castigo de Dios. Entonces, lo que me da miedo de saber cuál es la voluntad de Dios es creer que Dios me va a castigar, ¿no? Y que soy un pecador y que no merezco ni el perdón de Dios ni nada de esas cosas, ¿no? Entonces, ese es nuestro miedo de saber cuál es la voluntad de Dios. Le tenemos miedo al amor, ¿no? Esta creencia, o sea, ese miedo al amor, ese miedo a cuál es la voluntad de Dios, esta creencia es lo que da lugar a la enfermedad y al miedo. Ese miedo a Dios, ese miedo a la voluntad de Dios, da lugar a la enfermedad y al miedo, el miedo al castigo o a la enfermedad. O sea, proyectamos sobre nuestro cuerpo los conflictos internos que nos genera la creencia en la separación, ¿no? Y hacemos cualquier cosa, hasta quebrarnos un brazo, como nos comentó Leti, ¿no? Todo eso no es más que una manifestación en la creencia en la separación. Y eso es lo que tenemos que identificar, cuál fue la causa y proceder a perdonarla, no sentirme culpable. No, porque sentirme culpable implica que entonces debo castigarme o esperar el castigo de Dios. No, identifico cuál es la causa de ese miedo y procedo a perdonarlo y se lo entrego al Espíritu Santo. Todo síntoma de enfermedad y de miedo emana de ella. ¿De qué? Del miedo a no querer saber cuál es la voluntad de Dios. Todo síntoma de enfermedad y de miedo emana de ella
porque es la creencia que hace que no quieras saber. O sea, toda enfermedad y todo miedo no es más que la creencia en no querer saber cuál es la voluntad de Dios. Toda enfermedad y todo miedo no es más que una manifestación de la creencia en la separación. No es más que una creencia en la realidad del cuerpo y del mundo y de creer que estoy separado del Padre, pero no es más que una creencia. ¿Y cuál es el propósito del curso? Sanar a través del perdón todas nuestras falsas creencias. Y por último, la oración 6. Al creer esto, te ocultas en la oscuridad. O sea, al creer que no quiero saber, que no quiero conocer cuál es la voluntad de Dios para mí, entonces me oculto en la oscuridad. Y realmente en este mundo vivimos en la oscuridad, que son nuestros conflictos, nuestros temores, nuestros demonios internos, nuestras carencias, nuestros miedos. Entonces, al creer que me separé de Dios, al creer que no quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mí, pues entonces me oculto en la oscuridad. O sea, dejo que el ego gobierne mi vida, gobierne mi mente. Al creer esto, te ocultas en la oscuridad, negando que la luz se encuentra en ti. O sea, ¿qué es lo que hago yo cuando no quiero saber cuál es la voluntad de Dios? Pues niego que la luz se encuentre en mí, niego que el amor de Dios está en mí, ¿no? Y al negar eso, pues niego cualquier posibilidad de curación. Cuando acepto que la luz de Dios está en mí, cuando acepto que el recuerdo de Dios está en mí, que el Espíritu Santo es el recuerdo de Dios en mi mente y acudo a Él, puedo empezar a curarme, a sanarme, a perdonar. ¿Alguna pregunta o comentario sobre este párrafo? Bueno, ni pregunta ni comentario, entonces nos vamos para el párrafo 11. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 11? Yo puedo leer, Oscar. Adelante, Elida, muchas gracias. Se te pide que confíes en el Espíritu Santo únicamente porque Él habla por ti. Él es la voz que habla por Dios, pero nunca olvides que Dios no dispuso estar solo. Él comparte su voluntad contigo, pero no te la impone. Recuerda siempre que lo que Dios da, Él lo conserva, de modo que nada que Él dé puede contradecirte. Tú que compartes su vida, tienes que compartirla para poder conocerla, pues compartir es conocer. Bienaventurado tú que estás aprendiendo que oír la voluntad de Dios es conocer la tuya, pues tu voluntad es ser como Él, cuya voluntad es que así sea. La voluntad de Dios es que su Hijo sea uno, que esté unido a Él en su unicidad. Por eso es por lo que la curación representa el inicio del reconocimiento de que tu voluntad es la suya. Muchas gracias, Elida. ¿Pregunta o comentario sobre este párrafo 11? Ni pregunta ni comentario sobre este párrafo. Bueno, entonces vamos a repasarlo. Vamos a ver. Primera oración. Se te pide que confíes en el Espíritu Santo únicamente porque Él habla
por ti. ¿No? O sea, ¿qué nos está pidiendo acá? Que tengamos absoluta confianza en el Espíritu Santo. Él es como el mediador o el puente entre Dios y nosotros. Él es el recuerdo del amor de Dios en nuestra mente. Y debemos tener absoluta confianza en el Espíritu Santo. No, tener absoluta confianza, digamos que parece una fórmula, pero realmente llegar a tener absoluta confianza es un proceso en nuestra sanación. En el manual del maestro nos va a hablar de las características del maestro de Dios y el primero la confianza. Y nos va a explicar varios niveles de confianza. Realmente llegar a esos niveles de confianza absoluta ya es una maestría, ¿no? Pero aquí nos está diciendo, se te pide que confíes en el Espíritu Santo, ¿no? Y ese es uno de nuestros grandes propósitos en el aprendizaje del curso. Aquí nos está diciendo que confiemos en el curso, en el Espíritu Santo, porque Él habla por nosotros. Es como si fuera nuestro abogado ante Dios. Realmente Él no está abogando. Simplemente nos está recordando a nosotros quién es Dios. Él no necesita abogar, ¿no? Como harían los abogados, ¿no? Habla por nosotros. ¿Por qué? Porque es la parte de nuestra mente que todavía recuerda a Dios. Él es la voz que habla por Dios. Esa es la definición más recurrente del Espíritu Santo en el curso, ¿no? La voz que habla por Dios, así nos la representa. La voz de Dios, ¿no? Él es la voz que habla por Dios. O sea, es como si fuera el representante de Dios ante nosotros, el que nos va a recordar que somos su hijo, que estamos unidos a Él, que nuestro amor y el de Dios siempre están unidos, el que nos va a decir que siempre la voluntad nuestra y la de Dios son una, la que nos va a recordar que somos eternos, inmortales, ¿no? Y que seguimos en Dios y que nunca nos hemos separado y que nos va a enseñar a perdonar. Así que debemos confiar siempre en el Espíritu Santo. Él es la voz que habla por Dios, pues nunca olvides que Dios no dispuso estar solo. O sea, la voluntad de Dios es que Él y su Hijo son uno. No, a eso que Dios y su Hijo son uno, el curso lo va a llamar unicidad y lo menciona en el párrafo, en la oración 8 de este párrafo, ¿no? Él comparte su voluntad contigo, o sea, Dios comparte su voluntad con nosotros. No te la impone. Esto es muy importante, no te la impone. Una de las características de la creación es la libertad. Y Dios y Jesús y el Espíritu Santo siempre van a respetar nuestro libre albedrío. El Espíritu Santo o Jesús vendrán a nosotros si nosotros los llamamos, si nosotros aceptamos su guía y su orientación. Si nosotros elegimos al ego, ellos no van a intervenir, van a respetar nuestra libertad y van a esperar hasta que volvamos a decidir. Por eso el amor nunca impone, el amor enseña, el amor ilumina, ¿no? El amor guía, orienta, aconseja, pero jamás va a imponer. Entonces, Él comparte su voluntad contigo, o sea, Dios comparte su voluntad conmigo, pero no la va a imponer. Recuerda siempre que lo que Dios da, Él lo conserva. O sea, que recordemos que lo que Dios da, lo da por siempre. Y el Espíritu Santo lo conserva para nosotros. ¿Qué conserva? El amor de Dios, el recuerdo de Dios. De modo que nada que Él dé puede contradecirle. O sea, nada de lo que Dios nos dé puede contradecir y el Espíritu Santo no puede contradecir la voluntad de Dios porque es parte de la voluntad de Dios
es parte del amor de Dios. O sea, lo que Dios da, lo da para siempre. El Espíritu Santo lo conserva. También lo conserva Dios porque todos sus pensamientos se extienden, pero no se separan de Él. Así que no hay contradicción. El amor es uno y nada más que uno. Por lo tanto, jamás va a estar en contradicción y en conflicto. Tú que compartes su vida, o sea, yo que comparto la vida con mayúscula con Dios, tienes que compartirla para poder conocerla. O sea, el camino de regreso a casa, el camino de regreso a Dios es aprender a compartir, porque el amor es compartir. Entonces yo tengo que compartir el amor con todos mis hermanos. Y en la medida que yo comparto el amor, en la medida que yo lo extiendo, en la medida en que yo ofrezco y doy amor, voy conociendo el amor en mí, lo voy reforzando, lo voy acrecentando. Y entonces esa porción de amor, que era un porcentaje pequeño en mí antes de empezar a perdonar, esa va creciendo y creciendo en mi conciencia. ¿Hasta qué punto? Hasta que mi conciencia quede iluminada totalmente por el amor. Y entonces ahí conoceré totalmente el amor, lo experimentaré. Entonces, tienes que compartirla para poder conocerla. O sea, tengo que compartir el amor y la voluntad de Dios. Pues compartir es conocer. O sea, la única manera de yo llegar al conocimiento, la única manera de yo llegar al amor o a la creación es compartiendo. Luego nos dice, bienaventurado tú que estás aprendiendo que oír la voluntad de tu Padre es conocer la tuya. O sea, somos bendecidos porque estamos aprendiendo a oír la voluntad de Dios. Y eso es conocer también nuestra propia voluntad, porque reconocemos que la voluntad mía y la de mi Padre son una. En ese momento somos bienaventurados, somos bendecidos. Pues tu voluntad es ser como Él, o sea, mi voluntad es ser como la de mi Padre. De ahí esa oración que dice, Padre, hágase tu voluntad, ¿no? Entonces, pues tu voluntad es ser como Él, cuya voluntad con mayúscula es que así sea. O sea, pues tu voluntad es ser como la de Dios, cuya voluntad, la de Dios, es que así sea, que seamos una sola voluntad. La voluntad de Dios es que su Hijo sea uno y que esté unido a Él en su unicidad. O sea, la creación es una, no está separada. El Dios y su Hijo son una. La creación es una unicidad de Padre e Hijo y la creación es una. Y luego concluye casi que como inicia toda la sesión en la oración 9. Por eso es porque la curación representa el inicio, el reconocimiento de que tu voluntad es la suya, ¿no? ¿Cómo inicia el primer párrafo de la sesión que estamos terminando? Primero cuando aceptamos que necesitamos curación, estamos poniendo los cimientos para retornar al conocimiento, o sea, para retornar a Dios. Aquí lo que nos está diciendo es, por eso es porque la curación representa el inicio del reconocimiento de que, de que tu voluntad es la tuya. Eso es la curación. No, no nos está diciendo que la curación sea que ya lleguemos a la unicidad. Nos está diciendo que es el inicio, el principio de reconocer que mi voluntad es la voluntad de Dios. Eso es la curación. O sea, todavía no hemos llegado a ese nivel de confianza absoluta y de reconocimiento absoluto después de perdonarlo todo. La curación es simplemente ese inicio, ese primer paso en que reconocemos que mi voluntad es la voluntad de Dios. O sea, aquí que nos está diciendo que la salvación es un proceso donde la curación representa un inicio. ¿La curación de qué?
la curación de nuestra mente. ¿Preguntas o comentarios? Ni preguntas ni comentarios. Bueno, entonces, como aquí terminamos esta primera sesión llamada Los regalos de la paternidad, daríamos inicio a la sesión 2, la invitación a curar. Yo les propongo que la dejemos, o sea, terminemos por hoy para que no se nos corte esta sesión y la podamos ver lo más completamente posible la otra semana. Esa es mi Perfecto, me propuesta. parece. ¿Les parece? Para que Sí, tengamos muy bien. tiempo de cuidar toda esta información. Y digerir la de hoy. ¿No? Sí, estuvo bien. Claro. Bueno, entonces les agradezco Para poderla mucho la participación, las preguntas, los comentarios, la Muchas receptividad, gracias. el deseo de aprender y de perdonar, ¿no? Y de sanar, ¿no? Y recordemos que la curación es el principio, ¿no? De reconocer que mi voluntad es una con la de mi Padre. Eso es la curación. O sea, no nos curamos de un día para otro. El curso nos dice en algunos pasajes que sí es posible, pero en términos generales tenemos que hacer un proceso, ¿no? Un proceso de curación que es perdonar día tras día, momento tras momento. Y no olvidemos la fórmula que nos plantea en esta sesión. Preguntar siempre, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí en todo? O sea, en todo es en todo, en cada situación, en cada experiencia, en cada conflicto, carencia, enfermedad, siempre preguntemos cuál es la voluntad de Dios para mí en esto en particular. Y esperemos la respuesta del Espíritu Santo. No olvidemos esto porque así aparezca el libro de texto muy teórico, siempre nos está dando herramientas prácticas. Siempre, pero las olvidamos. Y esa herramienta de preguntar es una súper herramienta. No la olvidemos. Si nos vamos solamente con esa herramienta, démonos por bien servidos en la sesión de hoy. Preguntemos siempre cuál es la voluntad de Dios para mí en esto o en aquello. Bueno, muchas gracias. Que Dios los bendiga, que seamos felices, que pasen feliz tarde o feliz noche. Gracias, Muchas Oscar. gracias. Gracias, Muchas Oscar, gracias, Bueno, Cookie. Bendiciones a bendiciones para todos. todos. Todos bendiciones. Bendiciones, gracias. Gracias.